Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Juan Requesens es excarcelado por el régimen de Maduro. La ONG acusó al régimen de Nicolás Maduro de usar el COVID-19 para reprimir a disidentes en Venezuela. Alex Saab estaba negociando el envío de petróleo de Irán a Venezuela cuando fue capturado en Cabo Verde. Guaidó se reunirá con María Corina Machado para discutir un pacto unitario. Amigos, a continuación los detalles de esta interesante noticia, pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Y dale me gusta también si estás de acuerdo con el pacto unitario entre Juan Guaidó y María Corina. Recuerda también compartir esta información con tus amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar estas noticias a más personas. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Y empezamos con esta emisión de Noticias de Venezuela Hoy. Juan Requesens es excarcelado por el régimen de Maduro. Múltiples y largos abrazos. Esas fueron las primeras acciones del diputado venezolano Juan Requesens inmediatamente al ser excarcelado por la dictadura de Nicolás Maduro, tras pasar más de 2 años detenido. El momento fue capturado por el exgobernador del estado Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, del cual Requesens también es miembro. Vestido con una remera blanca y pantalones azules, el dirigente saludó efusivamente a todos quienes se congregaron para esperarlo a su salida. No se pronunció en público, excepto cuando se le puso en contacto con un allegado a través de una videollamada. "No me va a hacer llorar", fueron las únicas palabras que dijo durante el transcurso de las imágenes. En total, Requesens estuvo secuestrado durante 751 días. En ese entonces fue detenido y acusado de formar parte de un supuesto golpe de estado fallido, que Maduro asegura fue orquestado con un dron cargado de explosivos. De allí en más, permaneció en el Helicoide, Centro de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que también funciona como prisión para disidentes políticos. "Mi hermano Juan está en casa", escribió en la tarde del viernes su hermana, Rafaela, confirmando la noticia de su excarcelación, y añadió: "Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos". ¿Estamos contentos? Sí, ustedes también lo estarían, pero tenemos muy claro que Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean, culminó la también activista opositora. El procedimiento policial de su detención, 2 años atrás, fue calificado de arbitrario en el informe que publicó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de 2019. Su liberación fue exigida por la misma comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Luego de detenerlo violentamente, Requesens fue aislado durante 3 meses, en brutal tortura psicológica. No le permitían ningún tipo de contacto humano. Su familia iba a dejarle los alimentos todos los días sin saber si los recibía o no. Tiempo después, sus padres supieron que la comida que ellos le dejaban se la daban incompleta, manoseada y muchas veces fue escupida por esbirros del SEBIN. La trayectoria del joven parlamentario fue más duro que el de los otros presos políticos, en gran medida debido a su actitud de mayor confrontatividad con el chavismo. En la tribuna de la Asamblea Nacional, en uno de los discursos más impactantes del parlamentario, el joven legislador le dijo al país: "No hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela, por culpa de unos carajos que, desde el poder, están aferrados a mantenerlo y a gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. Yo me niego a rendirme, me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Muchos hermanos de nosotros están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. La única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto", dijo Requesens en la tribuna de oradores durante una de las sesiones antes que lo detuvieran. 2 años después, y luego de padecimientos que no tenían fecha clara de culminación, Requesens fue excarcelado. No obstante, su hermana recordó que el hecho no representa el final de su condición irregular.
Continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. La ONG acusó al régimen de Nicolás Maduro de usar al COVID-19 para reprimir a disidentes en Venezuela. La ONG denunció este viernes que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado las restricciones para frenar el coronavirus como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población. La organización alertó que desde que se declaró el estado de excepción para combatir el COVID-19 a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria a periodistas, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al régimen. El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del régimen, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos, expresó José Miguel Vivanco. La organización advirtió que hay numerosos casos reportados desde el inicio de estado de excepción de personas acusadas de incitación al odio, tras compartir esta información en las redes sociales en las que se cuestionaba funcionarios políticos o se criticaban políticas públicas. En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp, en el cual se critica a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal, resumió Vivanco. En julio, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, observó que en el país hay un uso discrecional del estado de alarma. Los trabajadores de la prensa en Venezuela sufrieron 162 ataques en los primeros 6 meses del 2020 por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los colectivos considerados como grupos parapoliciales por activistas de derechos humanos, informó este miércoles la oposición. En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por Nicolás Maduro para frenar el COVID-19. Denunció Humberto Prado, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas. Según explicó Prado en una comparecencia y recoge un comunicado de su despacho, los trabajadores de la prensa han sido intimidados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas, lo que incurre en una seria violación de los derechos fundamentales, principalmente contra el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Por ello, subrayó que, al considerar el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, el temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de medios independientes que divulguen las violaciones a la libertad de prensa, la comisión no descarta que el número de afectados sea mayor al reportado en este informe. Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a la que recurren los atacantes y principalmente el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa, dijo. Amigos, continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Alex Saab estaba negociando el envío de petróleo de Irán a Venezuela cuando fue capturado en Cabo Verde. Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde en junio, estaba al momento de su captura en una misión como enviado especial del dictador venezolano a Irán para negociar combustible y suministros humanitarios, dijeron sus abogados a la agencia Reuters. Saab, que permanece detenido en una cárcel de Cabo Verde mientras lucha contra la extradición a Estados Unidos, ha negado los cargos. Sus abogados dicen que los cargos de Estados Unidos tienen motivaciones políticas. El estudio de abogados de Saab, con sede en Madrid y que los representa en Cabo Verde, proporcionó a Reuters de forma exclusiva detalles de las visitas del empresario a Irán y de su relación con el gobierno de Maduro, junto con su relato de su arresto. El enviado especial Saab es la pieza clave para Estados Unidos en su afán de derrocar a Nicolás Maduro y seguir estrangulando al pueblo venezolano, dijo en un comunicado el equipo de defensa de Saab, encabezado por el ex juez español Baltasar Garzón. De acuerdo con información ofrecida por Reuters, Saab convenció a funcionarios de ese país de que enviaran a Venezuela tanqueros cargados con gasolina, junto con aviones que transportaban materiales para una refinería. Sin embargo, la defensa de Saab no indicó cómo fue hecha la transacción para obtener los beneficios a los que hacen referencia. Solo se limitaron a decir que el empresario ofreció a Irán los recursos propios de Venezuela para pagar dichos envíos. Continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Guaidó se reunirá con María Corina Machado para discutir pacto unitario.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunirá este sábado 29 con la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, para presentar su propuesta de un pacto unitario y construcción de una ruta con el fin de recuperar la democracia. Guaidó convocó el 19 de agosto a los principales líderes de oposición, entre ellos Enrique Capriles, Antonio Ledesma y María Corina Machado, para que incorporen sus visiones y acuerden un camino común. Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario, para enfrentar así el fraude y salvar a Venezuela, indicó. La propuesta de Guaidó contiene 3 puntos esenciales: denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana y activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional. Machado, por su parte, reiteró su propuesta de conformar una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela. La coalición internacional que describe Machado estaría encargada de liderar una operación en Venezuela que debería llevar a cabo los siguientes objetivos: control del territorio, seguridad y desarme, asistencia humanitaria primaria, reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos, restauración de la ley y el orden, promoción del Estado de Derecho y reinstitucionalización democrática del país. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas importantes noticias. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.